¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a continuar entonces con nuestro pack electrical. Este pack electrical tiene distintas clases de la parte mecánica y la parte eléctrica en proyectos de líneas y redes. Muy bien, hemos hablado ya en el anterior y hemos trabajado un poco con el software de LTCAD para poder ver el tema de las estructuras. Pero tenemos que hablar también de las estructuras de concreto y eso es lo que vamos a trabajar en este momento. Entonces vamos a poner acá estructuras de concreto. Hemos visto ya los postes de madera, crucetas, pero también necesitamos analizar las estructuras de concreto, los postes de concreto. Muy bien, cuando hablamos de este tipo de estructuras, vamos a poner acá, entonces vamos a contar con una serie de elementos que vamos a necesitar para poder desarrollar nuestros proyectos, como son los postes. Profesor, usted ya me dijo, hay postes que son de madera, hay poste que es de concreto, hay postes que son de metal, hay poste que es de fibra de vidrio. Ahí está. Distintos tipos de material que nosotros vamos a utilizar para nuestros postes. Pero este poste también viene acompañado de nuestra famosa cruceta, crucetas o ménsulas. Entonces, el poste no está solo, tiene o bien una ménsula o bien una cruceta. ¿Ok? Entonces, esto es más o menos algo así, ¿no? El poste pasa por ahí, algo así. Esto es vista de planta. Y esta crucetita es algo así. Y acá está el poste. O puede ser que tengamos acá dos, ¿no? Entonces aquí voy a ponerlo de esta manera. Y vamos a ponerlo así, ¿ya? Vamos para que veas acá dos crucetitas. Pero puede ser una sola también. Va a depender si es una estructura pasante o es una estructura de anclaje o angular, ¿ok? Pero bueno, una cosa similar a lo que están viendo en pantalla. Listo. Entonces ya tenemos más o menos la idea de cómo va a ser nuestro sistema. O bien puede ser así, o bien puede ser así. Aquí tienen también longitudes. Por lo general vamos 0,8 metros, 1,5 metros. En las de acá vamos a oscilar también entre 1,2 metros, 1,5 metros, 2,0 metros. Y estas crucetas pueden ser de madera o también podrían ser de CAB, concreto armado vibrado. Y los postes son CAC, concreto armado centrifugado. ¿Ok? Listo. Armado es porque tiene un armazón de fierro ahí. Y el concreto, pues, ¿no? Y el concreto centrifugado y vibrado son técnicas para poder tratar el concreto. Ya de repente vamos a poder hablar un poquito de eso en un determinado momento si es que el tiempo nos da, ¿ok? Pero bueno, aquí están. Punto importante, postes, ménsulas o crucetas. Lo vamos a utilizar. Puede ser que el poste venga con cruceta de madera, puede ser que venga con una ménsula de concreto. Aquí lo vamos a poner también. Este tienes concreto armado, vibrado. Acá también puede ser de madera, puede ser de concreto. Aquí puede ser de concreto, ¿ok? Podríamos hacer una especie, profe, de ménsula con madera. Todo es posible en esta vida, pero lo general, estamos hablando de lo que vemos. Muy bien. Otra cosa, aparte del poste, aparte de las crucetas, de las ménsulas que podemos encontrar, podríamos colocarle acá también las retenidas, riendas, tensores, templetes o remates. Ahora, la retenida tiene varios elementos. El principal es el cable. Y el cable tiene una carga de rotura, tiene un diámetro, tiene un tipo de material. Entonces es importante para nuestros cálculos de estructuras conocer al cable de la retenida que vamos a utilizar. Ya tenemos tipo de crucetas, tenemos los tipos de poste, vamos a utilizar poste de concreto, ya le hemos dicho, ojo acá, aquí es esto, ¿no? Esto viene con esto, porque es lo que estamos analizando el día de hoy. Este ya no, esto ya lo vimos,
repente vamos a utilizar fibra de vidrio también, metal, si no, va a ser difícil que lo podamos ver en este programa, pero fibra de vidrio sí, muy probablemente lo veamos. Y el de concreto es el principal el día de hoy. Muy bien, ¿qué más necesitamos? Necesitamos las condiciones climáticas. Ponemos acá, condiciones climáticas. Ahí está, condiciones climáticas. Listo. Puede ser que haya una hipótesis de mínima temperatura. Puede ser que la hipótesis sea de máxima temperatura. Puede ser que sea de máximo viento, hipótesis de máximo viento. O puede ser que sea mínimo, perdón, mínimo, o podríamos ser viento medio más hielo, ¿no? Otra hipótesis más de viento medio más hielo. Dependiendo del lugar van a haber condiciones climáticas y esas son importantes que nosotros las tengamos en cuenta para poder hacer los cálculos. Con toda esta información previa que debemos tener, vamos a poder iniciar los cálculos previos. Profesor, ¿cómo es esto de los cálculos previos? Por ejemplo, en el poste vamos a tener una longitud de empotramiento. Les vamos borrando aquí para ir explicando el tema de la longitud de empotramiento. Entonces tenemos el poste, lo voy a poner acá el postecito. El poste está enterrado. Algunas de estas cosas ya las hemos visto, simplemente que las vamos a repasar, pero ya con el poste de concreto. Hay una longitud de empotramiento. Con respecto a esta longitud, las empresas distribuidoras ya tienen una técnica de trabajo para esto. O sea, muchas veces le ponen la longitud del poste entre 10 más A, y A puede ser 0,1 o 0 puede ser 0,1, 0,2, hasta un 0,6 o un 0,7. Te lo especifica. Entonces, al tener especificado eso, también tienen una cimentación inicial, le vamos a poner así, una cimentación clásica que utilizan. Por lo general puede ser concreto alrededor, pequeño cilindrito. Ya tiene sus características. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que tiene una cantidad de hormigón, una cantidad de concreto, una cantidad de piedra estipulado para poder manejarse, por ejemplo, longitud del poste entre 10 más 2. Como la empresa distribuidora ya conoce el suelo, ha hecho todo el estudio, ya hizo todos los cálculos, ya tiene esto. Ahora, eso no quiere decir que tú no vayas a hacer tu cálculo de la cimentación y justificarla. Tienes que justificarla, pero muchas veces ya te dicen, oye, ¿sabes qué? Para el tema de la cimentación, y eso te lo van a decir en las reuniones, vas a utilizar la longitud del poste más 0,2 y vas a colocar una cimentación de este tipo con estas características. Ahora, tú tienes que hacerme el cálculo para garantizar que esto está bien para el lugar donde estás trabajando. Si no hubiera un estudio del suelo, te lo van a pedir. Cuando te lo piden, después de darte la factibilidad, te dice que tienes que hacer el respectivo estudio, entonces ya no te van a decir nada de eso, tú lo vas a tener que calcular y vas a tener que verlo, ¿no? Si no te piden el estudio del suelo, te van a explicar cómo va a ser la cimentación y cuáles son sus características. Por ahí va a ir todo ese tema. Muy bien, punto importante es esta longitud de empotramiento, porque ella nos genera la longitud útil del poste, que es la que queda acá afuera. Todo esto para usarla. ¿Para usarla cómo, profesor? Así, mira. Le podemos sacar longitud del poste, es igual longitud del armado más longitud libre, que es la puntita acá que dejamos siempre unos 10, 20 centímetros, más la flecha máxima, más la distancia de seguridad, puede ser para un conductor de baja tensión que viene por acá abajito, más puede ser fibra óptica, más la distancia mínima de seguridad, más la longitud de empotramiento. Todas ellas tienes que tenerlas. Ahora, dependiendo también la empresa distribuidora, la longitud de los armados las vas a tener. Por ejemplo, te voy a mostrar aquí en pantalla algunos de ellos. Clásicos para una empresa, si estamos hablando de concreto, vamos a usar estos, ¿ok? Profesor, ahí estoy viendo 80 centímetros, podría ser un metro, puede ser un metro entre estas distancias, puede ser 80 centímetros, ya lo tienen especificado. Si tú ya tienes los armados y los armados son armados utilizados por la empresa concesionaria que
está trabajando y tienen estas distancias y te convienen estas distancias, las usas. Si no, puedes modificarlos también, pero tienes que justificar. Recuerda que la distancia entre los conductores también puede incrementar o decrementar la inductancia. Y la inductancia se utiliza también junto con la resistencia para ver el tema de caídas de tensión, para ver temas principalmente eléctricos, ¿ok? Que son importantes. Así que tienes que trabajar eso también. Ahora, digamos que esta es tu estructura. Acá tienen una codificación las estructuras, tienen unas características, unas distancias. Hay que hacer todo el cálculo pertinente con ellas, ¿ok? Con ellas son las que vamos a trabajar. Ahí la puedes ver. Ahí está la distancia que te digo, la pequeñita de la punta libre. 80 centímetros tienes acá. La longitud del armado la puedes ver acá, que es más o menos metro 60. De ahí las otras distancias las tenemos que revisar también, profesor. O sea, ya entendí una cosa. Acá vamos a tener un conjunto de elementos, o sea, bastantes elementos, los cuales yo voy a tener que decidir qué elementos son los que voy a utilizar también. Claro, por ejemplo, lo que vamos a tener son las famosas eh, retenidas y las retenidas o riendas, tensores, templetes o remates, y estas también tienen sus ciertos materiales. ¿Ok? Utilizan ciertos materiales. Entonces vamos a tener un conjunto de conductores o cables, mejor dicho, no son conductores, cables que también conducen, ¿no? Pero son cables porque los utilizamos principalmente como tracción mecánica, cables de acero, ¿ok? Entonces vamos a tener un conjunto de cables de acero para nuestras famosas retenidas. Vamos a tener que decidir cuál, o nos van a especificar por ahí seguramente cuál es el que quieren y es el que vamos a utilizar. No solamente los cables, entonces vamos a tener características también de la velocidad del viento y espesor de hielo según sea la zona donde nos encontramos. Entonces, en la zona donde nos encontramos, hay características. Nosotros tenemos que ver esas características y tenemos que utilizarlas. Ahora, no solo tenemos características climáticas, también vamos a tener características de cada elemento, características de la cruceta, características del poste, vamos a tener características eh, de cada estructura, como hemos visto sus geometrías. Entonces tenemos varias cositas que tenemos que ir analizando. Y eso lo vamos a ver les voy a mostrar un Excel, donde vamos a ir analizando todas ya las características. Un segundito, por favor, para que pueda mostrarles el Excel. A ver, vamos a poner el Excel en pantalla. Este Excel se los voy a pasar también. Están las bases de datos que necesitamos. O sea, como les había dicho, necesito la longitud del poste, las características del poste, su diámetro de la base, diámetro de la punta, carga de rotura, peso, módulo de elasticidad, todas las características del poste. Necesito las características del cable. Entonces aquí voy a ver características de los conductores. Acá tenemos los conductores, características del cable de retenida. Acá tenemos el cable de retenida. Tenemos acá, por ejemplo, las características del viento en las distintas zonas por donde va a pasar nuestro proyecto. Y bueno, y no solo donde va a pasar nuestro proyecto, sino en otras zonas cercanas, ¿no? Hay características acá. Acá tenemos, por ejemplo, las distancias de seguridad que habíamos nombrado hace un momento. Ahí están las distancias, los DMS, importantísimos. Características de la cruceta de madera tratada. Acá están las crucetas de madera, sus altos, sus características de las crucetas. Y acá tenemos también la otra parte, que son las crucetas de concreto armado vibrado y las ménsulas de concreto armado vibrado, ¿ok? Y sus características. Y acá abajo la base de datos con los postes. Acá tenemos, a ver, acá están los postes con sus características, diámetro de la base, punta, eh, carga de trabajo, todo esto está acá. A ver, vamos a ir viendo, por ejemplo, la carga de trabajo del poste. Acá está en newtons, acá está, debe estar en kilogramos. A ver, vamos a ver cómo está esto, ¿ya? Acá le han puesto newtons, carga de rotura del poste, el doble de esta, porque está utilizando según un factor de seguridad de 2. Vamos a ver, ahí está, factor de seguridad en condición normal. Entonces, todas las características están acá. Tengo postes, tengo crucetas, tengo ménsulas,
tengo condiciones climáticas, tengo datos del cable de retenida, tengo datos del conductor. Con esta información vamos a proceder a hacer el cálculo mecánico de las estructuras. Vamos a definir si las estructuras necesitan retenidas, cuántas retenidas necesitan, vamos a ver los momentos de vuelco, vamos a analizar el esfuerzo máximo de la punta, construyendo vanos de distinto tipo. ¿Cómo es esto de construir vanos de distinto tipo? Te explico acá. Ya vimos esto, tenemos ya estas características, ya entendimos un poco de esto. Nuestros proyectos van a ser de la siguiente forma. Vamos a poner acá, por ejemplo, va a haber un poste aquí, va a haber otro poste aquí, va a haber otro poste por aquí, va a haber otro poste por acá y así. Vamos a ir poniendo los postes y de ahí vamos a ir poniendo el conductor. Vamos a poner el conductor. El conductor va a ir así. Ahora, los vanos, por lo general, para proyectos así llanos, en zonas pues planitas, él va a ser, puede ser, ponte 50 metros, puede ser 50 y 50. Todos los vanos del mismo tamaño, pueden ser 60 metros, 60, 60 y así, todos los vanos de 60 metros. Pueden ser vanos de 75 metros, todos los vanos de 75 metros. Y así. Ahora, profesor, ¿qué pasa con el vano viento? El vano viento sería igual pues a la semisuma de ellos dos. 50 más 53, 50. 60 más 60, 60. Entonces ya tienes el vano viento de tu proyecto conforme vas variando el tamaño del vano. Y este te puede servir para hacer los cálculos pertinentes. Es como decir, imaginemos que mi vano va a ser de 75 metros, tanto el vano viento que voy a tener en mi proyecto va a ser de 75 metros. Ahora, yo lo que quiero es, con respecto a este vano viento, hacer todos los cálculos, fuerzas verticales, fuerzas transversales, fuerzas longitudinales y verificar que están dentro de los parámetros de seguridad. Todo eso tengo que hacer. ¿Me entienden? Y eso es lo que vamos a trabajar con el Excel. Por un lado, vamos a hacer todos los cálculos pertinentes en el poste, todos los cálculos pertinentes en la cruceta, todos los cálculos pertinentes en el conductor, todos los cálculos pertinentes en nuestra retenida, y eso lo vamos a dejar como cálculos justificativos, cálculos mecánicos, y vamos a hacer una memoria de esos cálculos y los vamos a anexar a nuestro proyecto. En la siguiente clase ya vamos a comenzar a adentrarnos al mundo del Excel para el cálculo mecánico de estructuras de concreto. Nos vemos en la siguiente clase.